Bienvenidos a esta nueva clase de programación en C. El día de hoy quiero mostrarles cómo programar en lenguaje C una función que nos permita visualizar la tabla de frecuencia para datos agrupados. Primero quiero mostrarles cómo se hace esta tabla de frecuencia en Excel y luego les haré un recorrido a través de los códigos, de las líneas de código que escribí para programarlo en lenguaje C. Para construir una tabla de frecuencia en Excel, van a necesitar calcular el rango, el número máximo, el mínimo, la cantidad de intervalos y la amplitud de clase. La media, la desviación y la varianza no son necesarios para construir la tabla de frecuencia. Sin embargo, yo los escribí aquí porque es información importante del conjunto. ¿Cómo calculamos la media? La media se calcula. Seleccionamos la celda, escribimos igual y la fórmula que es promedio. Seleccionamos el conjunto de datos y damos enter y ya tenemos la media. ¿Cómo calcular la desviación? Igual des, y aquí hay varias opciones. Desp quiere decir la desviación estándar poblacional. Nosotros trabajamos con desviación estándar muestral. Entonces desbest m. Damos doble clic. Seleccionamos el conjunto de datos. Enter y ya tenemos la desviación muestral. La varianza muestral la pueden calcular a partir de la desviación, elevándola al cuadrado. Pero Excel también tiene una fórmula para calcularla. Igual var P es la varianza poblacional, var S es la varianza muestral, que es la que vamos a utilizar. Damos doble clic, seleccionamos el conjunto de datos y damos enter. Entonces ya tenemos nuestra varianza muestral. Ahora, ¿cómo calcular el rango? El rango es la diferencia entre el número máximo y el número mínimo del conjunto de datos. ¿Cómo calculamos el máximo? Igual, max, abrimos paréntesis y seleccionamos el número del conjunto de datos. Enter y ya tenemos el máximo. El mínimo, igual, min, y seleccionamos el conjunto de datos. Damos enter y ya tenemos el mínimo. ¿Cómo calculamos el rango? El rango es el número máximo menos el mínimo. Damos enter y ya tenemos nuestro rango. Ahora, ¿cómo calculamos el número de intervalos? Este lo vamos a calcular utilizando la fórmula de Sturges. Pero también vamos a utilizar una función de Excel para redondear el resultado. Entonces, igual, redondear. Esto nos va a permitir redondear este número a esta cantidad de decimales. ¿Cuál es el número que queremos redondear? El resultado de la fórmula de Sturges, que es 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10. ¿De qué número? De la cantidad de datos. Nosotros tenemos 40 datos, entonces de 40. Cerramos paréntesis, coma, y ahora el número que vamos a redondear es este. Ponemos coma y ahora, ¿qué número de decimales? Como queremos redondearlo a entero, entonces 0 decimales. Damos enter y ya se nos ha redondeado a 6. Esto quiere decir que vamos a tener que crear 6 intervalos. ¿Cómo calculamos la amplitud? La amplitud es igual al rango dividido entre
el número de intervalos. Entonces, la amplitud de clase va a ser de 1.02. Ahora, para construir la tabla de frecuencias y calcular las frecuencias en Excel, tenemos que construir una tabla como esta. Los límites, el límite inferior de la primera clase, estas son las clases. El límite inferior de la primera clase es igual al valor mínimo. El límite superior de la primera clase es igual al límite inferior más la amplitud. Y aquí tenemos que hacer algo importante. La amplitud es un valor que no se debe desplazar, debe ser constante. Entonces, para que ese valor sea constante y al deslizar la fórmula no se nos desplace, lo que tenemos que hacer es agregarle un signo de dólar antes de la columna y un signo de dólar antes de la fila. La columna es D, la fila es 16, diciéndole que este dato, el dato que está en D16, no se debe mover ni entre columnas ni entre filas. Damos Enter y ahí tenemos nuestra primera clase o nuestro primer intervalo. El límite inferior del segundo intervalo es igual al límite superior del intervalo anterior. Ahora, si nosotros deslizamos esta fórmula, lo que va a hacer es sumarle al límite inferior la amplitud, que es constante. Y ya nos genera nuestro segundo intervalo. Ahora podemos deslizar ambos, de manera que automáticamente este intervalo, este valor va a pasar a ser el límite inferior del siguiente. Y al sumarle la amplitud, se nos va a crear el límite superior. Y así sucesivamente. El límite superior del último intervalo debe ser igual al máximo o aproximadamente igual al máximo. Como pueden ver, este es el límite superior y aquí está el máximo, son iguales. Ahora, ¿cómo calcular la frecuencia? Para calcular la frecuencia vamos a hacer lo siguiente. Ahora, para calcular la frecuencia decimos igual frecuencia, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos es este, coma, y los grupos. Los grupos se refiere a los límites que vamos a utilizar. Solamente se seleccionan los límites superiores. Cerramos y damos Enter y él nos calcula automáticamente la frecuencia. Ahora, si nosotros corremos esta fórmula, se nos van a generar errores en el conteo. Pero lo que aquí debemos hacer es seleccionar el conjunto o la columna de frecuencias, presionar F2 para que se nos abre nuestra fórmula y luego vamos a presionar tres teclas, Control, Shift y Enter, lo cual nos generaría automáticamente el conteo de frecuencia para cada intervalo. ¿Cómo comprobamos si estos datos están correctos? Vamos a agregar aquí una celda llamada suma. Si la suma de estos datos es igual a nuestra cantidad de datos, entonces está bien. Entonces igual suma de estos datos, ¿verdad? Y damos Enter. Y como pueden ver, sí. La suma de la frecuencia es igual al número de datos, por lo que nuestra frecuencia está bien. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es igual, en el primer intervalo es igual a la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada del segundo intervalo? Es igual a la frecuencia acumulada del intervalo anterior más la frecuencia absoluta del intervalo actual. Damos Enter y ahí está.
Ahora podemos deslizar esta fórmula y automáticamente se irán sumando así. 1 más 4, 5, 5 más 13, 18 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta del último intervalo siempre debe ser igual al número de datos, que en nuestro caso son 40. ¿Cómo calcular la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos. Ya tenemos nuestra frecuencia relativa. Deslizamos la fórmula y ya tenemos la frecuencia relativa para cada intervalo. La frecuencia relativa acumulada en el primer intervalo es igual a la frecuencia relativa absoluta. Ahora la frecuencia relativa acumulada en el segundo intervalo es igual a la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior más la frecuencia relativa del intervalo actual. Ahora podemos deslizar la fórmula y automáticamente tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada del último intervalo siempre debe ser igual a 1 cuando estamos trabajando con decimales y debe ser igual a 100 cuando trabajamos con porcentaje. Si queremos ver estas frecuencias como porcentaje, podemos seleccionar las celdas y aquí en el tipo de dato, en lugar de tenerla en número, podemos colocarla como porcentajes y automáticamente ya nos muestra nuestras frecuencias en porcentajes. Y con esto ya tendríamos listo lo que es nuestra tabla de frecuencias. Ahora vamos a hacer un recorrido por el código en C que nos va a ayudar a calcular la tabla de frecuencia. He dividido este programa en 3 partes. He creado un header, que es el archivo que contiene las librerías, la cantidad mínima de datos, la cantidad máxima de datos, el tipo de dato que vamos a utilizar, que yo le he llamado real, pero en realidad cuando yo escribo real le estoy haciendo referencia a un float. El tipo de dato parámetro es una estructura que contiene el rango, la amplitud, el máximo, el mínimo y la cantidad de intervalos, que es un entero. Tengo el tipo de dato tendencia, que también es una estructura que contiene la media, la desviación y la varianza. Todos desviación y varianza muestral. No definí ecuaciones ni tipo de dato para las desviaciones poblacionales, ni la varianza poblacional. El tipo de dato límites es una estructura que contiene 2 punteros a reales. Estos punteros van a contener los límites superiores y los límites inferiores para el conjunto de clases que creemos. Y el tipo de dato frecuencia va a contener 2 punteros a enteros que van a contener el conjunto de frecuencias absolutas, el conjunto de frecuencias acumuladas, y contiene también un puntero llamado frec_r que va a contener el conjunto de frecuencias relativas y otro puntero que va a contener el conjunto de frecuencias relativas acumuladas. Esto que ven aquí es el prototipo de todas las funciones que voy a utilizar. Estadística.c contiene la definición de todas las funciones. Ya las iremos viendo cada una paso a paso para que vean en qué consisten. El main es el código fuente principal, es el programa prácticamente. Dentro del main he definido las estructuras que voy a utilizar. Como ya saben, estos son tipos de datos estructura, son estructuras. Esta respuesta va a almacenar la respuesta de que si desea evaluar otro conjunto.
y me va a servir para controlar este ciclo, ya que mientras la respuesta sea S, se va a volver a evaluar otro conjunto de datos. Este puntero llamado datos de tipo real va a almacenar el conjunto de los datos que nosotros agreguemos. Esto entero y me va a servir para controlar los ciclos, y n datos es el número de datos. Ahora, la primera función, que se llama número de datos, lo que va a hacer es retornarme la cantidad de datos que voy a agregar. Ya vamos a ver cómo se programa. ¿Cómo se programa? Número de datos no retorna un valor, pero sí recibe un puntero a un dato de tipo entero. ¿Qué hace esta función? Esta función recibe el número de datos a registrar como una cadena de caracteres, valida que se trate de un valor entero y luego lo almacena en una variable llamada valor. Ahora que lo ha almacenado en esta variable, va a comprobar si el valor está entre el mínimo y el máximo. Si el valor está entre el mínimo y el máximo, entonces este valor lo almacena en la variable de la que pasamos la dirección, que en nuestro caso nosotros le enviamos la dirección de n datos. Entonces aquí lo que hace es que al valor que hay en la dirección que nosotros le enviamos, va a almacenar valor. O sea, valor ahorita es el número de datos, y el valor que contenga lo va a almacenar en el valor al que hace referencia a este puntero. Pero si el valor no está entre el mínimo y el máximo, va a lanzar esta respuesta o este mensaje: error, valor fuera de rango. Va a mostrar los rangos, el rango, luego una pausa, y va a volver a solicitarles, les va a volver a solicitar que ingrese el número de datos, y esto lo va a hacer hasta que el número de datos que vayan a ingresar sea válido. Luego viene otra función que se llama... Luego, antes de la función de registrar los datos, debemos reservar memoria para nuestro conjunto de datos. ¿Cómo reservamos la memoria? Decimos que a la variable datos, que es un puntero, le vamos a asignar esta cantidad de memoria y la vamos a reservar diciéndole que es un bloque de memoria para punteros a dato real. Entonces, ¿cómo se hace eso? Malloc lo que hace es reservar un bloque de memoria de este tamaño. ¿Y cuál es el tamaño? El tamaño es igual al número de datos más 1 que vayamos a registrar, multiplicado por el tamaño de los datos que vamos a registrar. Esto nos crea un bloque de memoria que sería asignado a este, pero antes de asignarlo debemos hacer una conversión, casting. Esta conversión es convertir este bloque de memoria para que haga referencia a este tipo de dato, ya que este tipo de dato es el tipo de dato de esta variable. Espero que les haya quedado claro. Luego llamamos a la función registrar datos. Esta función recibe datos y recibe n datos. O sea, le estamos dando a la función nuestro arreglo llamado datos y la cantidad de datos que vamos a almacenar. ¿Y qué va a hacer esta función? Esta función va dentro de un ciclo. Miren, aquí le pasamos la cantidad de datos y la almacenamos en una variable temporal llamada n. Así que al número de datos dentro de esta función le hacemos referencia como n. Y este ciclo se va a repetir mientras no se alcance el número total de datos. Y va a solicitar el dato, lo va a almacenar, luego de validarlo,
Lo va a recibir como una cadena de caracteres, lo va a validar y luego lo va a guardar. Luego de guardados los datos, va a llamar a la función revisa y corrige. Esta función recibe el arreglo de datos y la cantidad de datos. Y esta función lo que va a hacer es mostrar en pantalla el conjunto de datos. Muestra en pantalla el conjunto de datos. Luego va a solicitarle al usuario si desea cambiar un dato. Si el usuario desea cambiar un dato, entonces va a preguntar, ingrese número de dato a cambiar. Y luego, si el usuario ingresa un valor que no es entero, no es válido, entonces va a volverle a pedir que ingrese el número de dato a cambiar. Pero si es válido, entonces va a comprobar si el número que el usuario ha ingresado es igual a 0 o es mayor al número de datos. Porque si el usuario ingresó 0, que quiere cambiar el dato 0, entonces es un error, no hay un valor 0. Y si el usuario ingresa un valor mayor que n, o sea, mayor que el número de datos, también es un error, porque no hay un valor mayor al número de datos. Y si no, si todo es válido, entonces va a mostrar en pantalla el valor actual y luego va a solicitar el nuevo valor que quiere darle. Lo va a validar y finalmente lo va a guardar en el lugar en el que usted desea. Luego vamos a la función calcular parámetro. Esta función lo que hace es determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo con un ciclo. Luego de eso almacena el máximo y almacena el mínimo en la estructura a la que hace referencia este puntero, porque recuerden, esta función recibe un puntero a una variable de tipo parámetro y parámetro es una estructura. Entonces cuando yo llamo a esta función le mando la dirección, por eso el ampersand, le mando la dirección de una variable llamada parámetro. Y parámetro es una variable de tipo estructura. Y esta estructura llamada parámetro contiene el rango, la amplitud, el máximo, el mínimo y el número de intervalos. Entonces lo que hago aquí es que a través del puntero guardo en máximo el máximo que encontramos aquí, lo mismo con el mínimo. Luego calculo el rango y lo guardo en donde dice rango. Luego en el campo intervalo guardo el número de intervalos que he calculado. Aquí se utiliza un casting también. ¿Por qué? Porque lo que aquí hago es utilizo la fórmula de Sturges para calcular el número de intervalos, pero antes de guardarlo en intervalo debo convertirlo a entero, porque nuestra variable intervalo, la que está en la estructura, es de tipo entero. Entonces esta función me va a retornar un valor real, pero con este casting yo lo que hago es convertir este valor real en un valor entero. Entonces lo que hace es redondearlo y luego asignarlo aquí al intervalo y finalmente calcular la amplitud, que es el rango dividido entre el número de intervalos. Ahora ya tengo los parámetros, vamos a calcular la tendencia. Entonces aquí, utilizando un ciclo, primero hay que definir una variable llamada suma. Utilizando un ciclo, lo que yo voy a hacer es acumular los datos para luego calcular la media, que sería la suma de los datos entre el número de datos. Luego inicializo la suma porque la vamos a utilizar aquí para almacenar otro conjunto. Si no la inicializo, lo que haría es acumular tanto los datos de aquí de la media como estos datos. Entonces por eso hay que inicializarlo. Ahora
Lo que voy a hacer con este ciclo es acumular las diferencias. Recuerden que la ecuación de la varianza es acumular la diferencia, o más bien acumular el cuadrado de las diferencias entre el dato y la media. Entonces esto es lo que hago aquí. Luego calculo la varianza y la almaceno en el campo var del puntero. El puntero tiene la dirección de una estructura de tipo tendencia. De la misma manera como almacené var, almaceno la desviación. Luego vamos a la función de definir los límites. En esta función, a través de un ciclo, lo que hago es definir los límites. Primero, se debe reservar memoria para la cantidad de límites superiores, reservar memoria para la cantidad de límites inferiores y luego inicializar los límites. Aquí, ¿qué significa esto? Que si el conjunto de límites inferiores es igual a null, o que si el conjunto de límites superiores es igual a null, hubo un error y porque no se pudo asignar memoria para alguno de ellos o no se pudo reservar para ambos. Entonces, como no se pudo reservar memoria, ese es un error que nos obligaría a evacuar el programa. Luego, con este ciclo, lo que hago es definir los intervalos. ¿Para qué sirve este if? Si i es igual a 1, quiere decir que si el intervalo en el que estamos ahorita es el primero, lo que va a hacer es esto. Va a decirle que el límite inferior 1 es igual al mínimo y el límite superior es igual al límite inferior más la amplitud. Pero si no nos encontramos en el primero, va a ser esto. El límite inferior i es igual al límite superior del intervalo anterior y el límite superior i va a ser igual al límite inferior i más la amplitud. Todo igual a como lo hicimos en Excel. Luego de esto, vamos a calcular la frecuencia. Primero que nada hay que reservar memoria. Recuerden que cualquiera de las frecuencias va a almacenar varios valores, porque esta frecuencia va a reservar las frecuencias absolutas para cada intervalo, la frecuencia acumulada para cada intervalo y así sucesivamente. Entonces necesitamos reservar esta memoria. Ahora comprobar si se reservó memoria. Si alguna de las frecuencias es nula o es igual a null, entonces hay un error, hay insuficiente memoria y habrá que salir del programa. Pero si no, con este ciclo vamos a inicializar la frecuencia. Ya aquí, desde i vale 0 hasta la cantidad de intervalos, vamos a hacer esto. La frecuencia 1 va a valer 0, la frecuencia acumulada va a valer 0 y así sucesivamente. Todas van a valer 0. Para que no nos encontremos, para que cuando empecemos a trabajar con las frecuencias aquí en este ciclo, no nos encontremos con datos basura que nos vayan a alterar el resultado. Entonces con este ciclo que inicia y termina aquí, inicia aquí y termina aquí, lo que vamos a hacer es, este ciclo va a controlar los intervalos. Este ciclo va desde 1 hasta el número de intervalos, este ciclo grande. Luego entramos en un ciclo más pequeño, con el cual vamos a recorrer el conjunto de datos. Ahora, si en el intervalo que nos encontramos no es el último, esto de aquí, si el intervalo que nos encontramos no es el último, entonces
Si el dato j está entre el límite inferior y el límite superior, entonces la frecuencia de ese intervalo se incrementa en 1. Si no, no lo hace. Ahora, si nosotros, fíjense bien, y si aquí nos comprueba si estamos en el intervalo, en el último intervalo. Si no estamos en el último intervalo, hace esto. Pero si estamos en el último intervalo, hace esto, lo del else. ¿Qué sería? Porque aquí hay un problema, fíjense. Para este conjunto de datos, si nosotros no estamos en el último intervalo, se van a almacenar o se va a incrementar la frecuencia si el valor es mayor o igual al límite inferior y menor que el límite superior. Así, si estamos en estos conjuntos de datos, se va a almacenar si el valor está entre este o este, sin incluir este. Luego entre este o este, sin incluir el superior, y así sucesivamente. Pero si nosotros hacemos lo mismo para el último, no vamos a incluir este dato. Entonces no se nos va a contar aquí algún dato. Por eso, si esto es falso, o sea, si nos encontramos en el último intervalo, entonces vamos a hacer esto. Se va a incrementar la frecuencia si el dato es mayor o igual al inferior y menor o igual que el superior. Luego calcula aquí las frecuencias acumuladas, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Finalmente, esta función llamada resultado lo que hará es mostrar el conjunto de datos, toda la información referente a los datos. A esta función le tenemos que pasar el conjunto de datos, el número de datos, los parámetros, los límites, las tendencias y las frecuencias para que muestre todos los resultados referentes al conjunto de datos. Otra función que definí es la función llamada pausar. Esta función lo único que hace es esto: imprimir dos saltos de línea y luego pausar. Otras funciones que definí son la de validar el número de datos, la de validar número. Esta función valida si una cadena de caracteres que nosotros ingresamos es un número. Si no es un número, va a retornar que es 0. Y aquí hay algo importante que debemos hacer. Fíjense bien. Esta variable llamada puntos de tipo entero lo que hará es lo siguiente. Como pueden ver aquí, esta función yo ya la había descrito en otro video. Si quieren pueden buscarlo en mi canal. Sin embargo, aquí le agregué algo más. Si el buffer o si el carácter que estamos viendo es igual a punto, entonces vamos a incrementar el contador de puntos. Y si no, pues no lo hace. Esto es porque si nosotros aquí tenemos que el punto es un carácter válido, entonces siempre va a ser verdadero. Y cuando estemos ingresando el dato como cadena de caracteres, es posible que nosotros escribamos más de un punto. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es que si la cantidad de puntos es mayor que 1, porque un número solamente puede tener un punto, es retornar un 0, indicándole que no se trata de un número válido. Y la otra función que va a validar números es esta. Esta se trata de validar entero. Esta función igual recibe una cadena de caracteres y comprueba que los caracteres que se han ingresado representan un número entero. Y bueno, pues estas serían todas las funciones y los tipos de datos que he definido hasta el momento para este pequeño proyecto, que creo que aún no está terminado. Ahora les voy a mostrar cómo funciona.
Bueno, aquí nos pide el número de datos a registrar. Voy a abrir Excel. Y lo que voy a hacer ahorita es cuántos datos voy a registrar. 40. Y aquí me empieza a pedir los datos. Lo que voy a hacer ahorita es registrar todos estos datos. Voy a pausar el video y luego les voy a mostrar cuando ya los haya agregado. Bueno, ya casi he terminado de agregar los datos. Como pueden ver, voy por el dato 39, que es 14.63. Voy a terminar de agregar los datos. Y el dato número 40, que es 16.48. Doy Enter. Y de inmediato la función me muestra el conjunto de datos. Aquí pues no sé si sería necesario que quede con más espacio, pero bueno, esto lo que nos permite es revisar cada uno de nuestros datos. Yo creo que no me equivoqué en ninguno, espero que no. Y preguntarnos si queremos cambiar un dato. Si nosotros queremos cambiar un dato, pulsamos S. Y si no, pulsamos N y se resuelve el conjunto de datos. Si pulsamos S, ya les había descrito lo que hace la fórmula, revisa, corrige. Si pulsamos S, entonces se va a abrir aquí otra pregunta y nos va a decir, nos va a preguntar qué número de datos. Por ejemplo, si queremos cambiar el dato 11, el dato 27, así, el dato 40. Si nosotros aquí ingresamos una letra que no es válida, entonces nos va a preguntar de nuevo, ¿desea cambiar un dato? Y eso se va a repetir hasta que nosotros ingresemos un carácter válido, que es S o es N. Como yo ya revisé el conjunto de datos, entonces voy a presionar N y vamos a ver que lo resuelva. Vamos a ver si el resultado que me muestra esto, en realidad no he comprobado si dan iguales. Si el resultado que nos da la aplicación que programé es igual a la que hice con Excel. Entonces ya presioné N. Ahora vamos a dar Enter. Y esta es la información. El resultado nos arroja el conjunto de datos. Luego de eso una línea y nos dice información del conjunto. En la información del conjunto nosotros vemos el máximo 1674, da igual, el mínimo 10.63, da igual, el rango 6.11, el número de intervalos 6, la amplitud de clase 1.0183. Aquí la tenemos redondeada. Espero que ese redondeo pues no vaya a afectar. La media 14.868. Aquí ya tenemos algo distinto, ya ven. 14.868, aquí tenemos 14.864. Tal vez varía algo. La varianza muestral 1.36. La varianza muestral aquí tenemos 1.34. Son cuestiones de redondeo. Y la desviación muestral 1.1677 y aquí 1.1613. Lo demás pues está igual. Disculpen por esto siempre sale cuando estoy usando NetBeans. Vamos a cambiar los colores. Ya. Bueno. Luego nos imprime un título, tabla de frecuencia. Y en la tabla de frecuencias, voy a mover esto un poco hacia acá. Así, en la tabla de frecuencia. En la tabla de frecuencia lo que voy a hacer es, vamos a comprobar. Las frecuencias relativas y la relativa acumulada no las muestra en porcentaje. Dice que el primer intervalo es 1, luego 0, luego 4, 13, 12 y 10 y tenemos los mismos valores. Si tenemos los mismos valores aquí, definitivamente estos deben de ser los mismos. 1, 1, 5, 18, 30, 40. Excelente. Y la frecuencia relativa pues debe ser la misma, 0.25, 25%.
0.30, 30% y así. Pueden comprobarlo ustedes. Y lo mismo para la frecuencia acumulada. Como pueden ver, la frecuencia relativa acumulada debe ser igual a 1 cuando trabajamos con decimales y 100% cuando trabajamos con porcentaje. Y la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia acumulada en el último intervalo debe ser igual al número de datos, que son 40. Y con eso termina la demostración. Espero les haya gustado esta aplicación. Creo que falta algo más. Presione la tecla para continuar. La presionamos y dice: ¿desea evaluar otro conjunto? Si ustedes presionan que sí, que ese, entonces esto se borra y vuelve a preguntar. Volvemos a registrar otros datos. Y si presionamos N, el programa termina. Entonces, como yo ya quiero terminar, vamos a presionar N y damos Enter. Me mando otra pausa y otro Enter y termina el programa. Espero que la aplicación les haya gustado. Si les ha gustado, suscríbanse al canal. Síganme en el Facebook oficial de este canal. Y denle que le gusta al video. Gracias por su atención.